Buenas tardes, soy Katiana Martínez, representante de FECMA, de la Federación Española de Cáncer de Mama, y voy a ser la moderadora de esta sesión. Agradecer en primer lugar a GEICAM esta oportunidad de esta acción conjunta junto con la Federación Española de Cáncer de Mama, porque bueno, hemos considerado necesaria, dada la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, que las pacientes de cáncer de mama pues tienen muchas cuestiones que resolver acerca de cómo les afecta esta situación. Agradecer también la colaboración de Pfizer y de Roche, fieles aliados del movimiento asociativo de pacientes, y también de Doctaforum, que bueno, van a ser nuestro apoyo tecnológico para esta sesión. Agradecer, por supuesto, a los expertos que esta tarde estarán solucionando nuestras consultas. Muchas de ellas nos han llegado ya previamente. Otras las podrán formular a lo largo de este webinar, de este seminario online. Nuestro chat está abierto para esas cuestiones que nos pueden ir llegando. Por último, agradecer, por supuesto, a todas las que estáis al otro lado de la pantalla, conectadas esta tarde, intentando solucionar esas preguntas, esas dudas que nos han surgido a raíz de esta situación. Como representante de la Federación Española de Cáncer de Mama, que aglutina a más de 42.000 mujeres en toda España, en 45 asociaciones, perdón, pues considerábamos necesario, junto con GEICAM, pues dar respuesta a esa inseguridad, a esa incertidumbre que nos ha provocado esta pandemia del COVID-19. Es verdad que nos ha conmocionado a toda la sociedad, nos ha puesto en una situación que nunca esperábamos tener que afrontar, pero es verdad que las pacientes con cáncer de mama tenemos esa doble incertidumbre que ha generado esta situación, pero que también de por sí genera nuestra situación como pacientes de cáncer de mama. La situación que estamos viviendo, como os decía, es una situación impensable hace un tiempo, pero sí que es verdad que hemos podido comprobar durante todo este tiempo que tenemos un sistema sanitario sólido, un personal sanitario que se ha dejado la vida literalmente por nosotras. Y bueno, pues gracias a los expertos que esta tarde nos acompañan, pues vamos a saber si las largas supervivientes tenemos más riesgo que otras pacientes, si las mujeres con cáncer metastásico tienen un riesgo incrementado con respecto a un cáncer de mama. Y bueno, pues todas esas cuestiones que seguro que nuestros expertos sabrán dar una respuesta. La estructura va a ser dos pequeñas ponencias sobre el COVID y sobre el posicionamiento de las sociedades científicas, y después pasaremos a un turno de preguntas que, como os decía, hemos ido recibiendo, hemos agrupado algunas de ellas porque bueno, reflejaban cuestiones muy parecidas. Como grandes aliadas que somos las pacientes y el movimiento asociativo de pacientes del sistema sanitario, solo trasladar desde aquí nuestro enorme agradecimiento al personal sanitario que, bueno, pues ha hecho que podamos salir de esta forma o estemos saliendo de esta forma de esta situación que nos ha impactado a todos. Quiero dar paso en primer lugar a la primera ponencia, al doctor José Ángel García Sáenz. Es oncólogo médico del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, miembro del Comité Científico y de la Junta Directiva del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, que nos va a ilustrar con una ponencia que veréis que nos va a solucionar muchas de nuestras dudas, titulada COVID-19 y cáncer de mama, detección y repercusión de la pandemia. Adelante, José Ángel, y gracias por tu colaboración. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Y, bueno, en primer lugar, para mí es una satisfacción y es un placer compartir con Vanessa, con Manel, con Álvaro y con Ana esta tarde con ustedes. Y, bueno, pues la verdad es que estamos en un momento de cambio un poco en el manejo de las mujeres con cáncer de mama, con este impacto que ha supuesto la infección de COVID-19 en nuestra sociedad. Y creo que es una necesidad de dar respuestas a nuestras pacientes sobre en qué situación estamos, cómo manejamos esta situación y cómo podemos llevar a buen término todo el tema del COVID-19, ¿no?
Entonces, bueno, les comparto la presentación. Bueno, en primer lugar hablaré un poquito de lo que es la epidemiología y la magnitud del problema del cáncer de mama para ver cómo podemos integrar este proceso de salud pública dentro de la cuestión del COVID-19 y luego hablaremos unas pinceladas sobre la magnitud de la pandemia, la repercusión clínica, la repercusión para los pacientes con cáncer de mama y cuáles son las recomendaciones que desde GEICAN queremos transmitir para tranquilizar a nuestra población y para transmitirle que tenemos los recursos suficientes pues, para poder llevar a cabo los dos procesos de salud, tanto el COVID-19 como el cáncer de mama, ¿no? Desde luego, el cáncer de mama, como ven en la diapositiva, es un problema de salud pública de primera magnitud, tanto por su incidencia como su prevalencia. Gracias al conocimiento que tenemos de la enfermedad, de la biología y de los mecanismos de prevención, aproximadamente más del 83% de las mujeres con cáncer de mama tienen una supervivencia más allá de 5 años. Y nuestro medio en nuestro país es una de las tasas de supervivencia mayores del mundo, gracias a grupos cooperativos como GEICAN y la labor de muchos compañeros oncólogos médicos y, desde luego, las asociaciones de pacientes. Como ven ustedes, es un problema de salud pública de primera magnitud. Aproximadamente, estos son datos tanto de la SEON como del grupo GEICAN, aproximadamente hay 32.000 nuevos casos de cáncer de mama al año en España. Eso supone como una mujer cada 18 minutos, ¿no? Con lo cual estamos tan alerta, estamos tan preocupados de esta incidencia que implementamos todos los recursos para poder llevar a buen puerto este problema, ¿no? Desgraciadamente, alrededor del 5 o el 6% de las pacientes debutan en una etapa avanzada en las que intentamos revertir su salud, intentamos cronificar la enfermedad, como veremos a continuación, y el mayor conocimiento de la biología y de los mecanismos de la resistencia de los tratamientos nos hacen poder curar a muchas pacientes, si bien es cierto que hay un porcentaje pequeño pero real de pacientes que pueden sufrir alguna recurrencia de su enfermedad, ¿no? Todo esto nos preocupa sobremanera a los oncólogos médicos y por eso pues intentamos trabajar de manera integral para revertir la salud a nuestros pacientes, ¿no? Dentro de los factores de riesgo de cáncer de mama, que obviamente el género es el más importante, tenemos la edad. Sabemos que bueno, es el tumor más frecuente de la población femenina, particularmente a partir de una edad, a partir de los 40 o 45 años hay mayor incidencia y por eso los programas de screening, de detección precoz de la enfermedad se realizan a partir de esa edad, de los 45 o 50 años, con lo cual no debemos olvidar en estos momentos de pandemia el seguir asistiendo a nuestras pacientes, a nuestra población de manera universal, a las mujeres, para seguir los programas de screening para poder detectar pronto su enfermedad. Bueno, informarles de la importancia que tiene los estilos de vida saludable para la prevención y la recuperación del cáncer de mama. En ese sentido, hemos trabajado mucho desde el grupo GEICAN en transmitir la importancia de tanto la dieta como el ejercicio aeróbico en esta prevención. No olvidar a la población de personas con mutaciones germinales que predisponen al cáncer de mama, con lo cual tenemos que hacer un llamamiento a las unidades de consejo genético a seguir haciendo screening y consejo genético a la población portadora de mutaciones germinales de BRCA. Y, bueno, comentarles que el cáncer de mama es un problema que acontece en la mama y en el momento del diagnóstico por la biología de la enfermedad puede presentar microenfermedad metastásica fuera de la mama en el momento del diagnóstico, que gracias al conocimiento de la enfermedad sabemos cómo tratar esas micrometástasis que no vemos, pero sabemos que están ahí, con tratamientos complementarios, con tratamientos adyuvantes, tratamientos que ayudan a conseguir revertir la enfermedad, con lo cual necesitamos terapias locales, tanto la cirugía como la radioterapia, como nos comentará nuestro compañero Manuel Algarra, como terapias complementarias, pero tan importante como establecer medidas de intentar curar a las mujeres con cáncer de mama en etapa inicial es poder identificar a aquellas pacientes
que podemos curar con menos o que podemos curar de manera más eficiente, es poder identificar el pronóstico de nuestras pacientes con cáncer de mama y establecer terapias individuales en función del tratamiento que tienen, ¿no? Y esto lo podemos conseguir, como veremos dentro de unos minutos, incluso en este momento de la pandemia por COVID, ¿no? En el caso de que la enfermedad sea metastásica, el objetivo terapéutico es intentar cronificar la enfermedad, buscar tratamientos que sean flexibles, que sean cómodos y que permitan a los pacientes mantener su calidad de vida, recuperar y revertir los síntomas, aumentar la supervivencia de nuestros pacientes y todo esto es nuestra misión como oncólogos médicos, el buscar los tratamientos más eficientes en cada situación, ¿no? Y finalmente, como introducción, comunicarles lo que les estaba diciendo, que no todas las mujeres tienen la misma enfermedad, sino que conocemos que la enfermedad desde un punto de vista individual es diferente de una persona a otra y disponemos de terapias específicas según el perfil molecular de cada paciente. ¿Cómo llevamos esto en el momento de la pandemia? Bueno, pues nos ha sobrevenido desde hace aproximadamente 5 o 6 meses una pandemia por COVID-19. Como saben ustedes, es una enfermedad que se ocasiona por un virus RNA, el coronavirus. Es una zoonosis, es decir, se transmite a través de un reservorio animal y llega directamente al ser humano a través de varias etapas. Por eso quizá la inmunidad es un poquito más lenta, ¿no? No deja de ser una zoonosis. Sabemos que debutó en la región de Wuhan, en China, a finales del 2019 y aparentemente no le prestamos la atención que merecía y, bueno, pues esta pandemia se ha ido diseminando a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud estableció como situación de pandemia, es decir, de una infección universal en todo el mundo, como aproximadamente la primera quincena de marzo, ¿no? La transmisión del COVID-19 es a través de las secreciones respiratorias. Sabemos que estos fomites, estas pequeñas gotas pueden infectar y pueden transmitir la enfermedad a las personas de nuestro entorno, ¿no? Con lo cual se han establecido una serie de medidas preventivas para evitar esta infección, ¿no? Con lo cual la infección es respiratoria. La infección por coronavirus, el COVID-19, es parecida a sus hermanos, otras infecciones que hemos tenido en las últimas 2 décadas, ¿no? La primera fue el SARS. El SARS son las siglas de síndrome respiratorio agudo severo o grave, que fue hace 18 o 20 años y fue muy poquitos casos, aunque la mortalidad es relativamente grande. Eso fue por un coronavirus. Luego tenemos el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue en 2012, con menos casos, pero también una mortalidad grande. Y la brutalidad de la pandemia que tenemos en la actualidad, con más de 5 millones de casos en todo el mundo, de los cuales, como saben ustedes, aproximadamente 1/4 de casos es en la población española y con una mortalidad que todavía quizá desconocemos, ¿no? Porque quizá hemos infraestimado la incidencia, ¿no? Tenemos casos que no hemos diagnosticado bien, pero que puede estar en torno al 4 o al 5%, ¿no? La clínica tiene que saber que aproximadamente el 75% de las personas que tienen infección por COVID no experimentan ninguna clínica. Es decir, hay portadores asintomáticos de COVID-19 y, por lo tanto, son un vehículo de transmisión para el resto de la población y, por eso, tanto las autoridades sanitarias a nivel mundial y a nivel de nuestro país han establecido medidas restrictivas de movimiento de la población y de confinamiento con idea de estos portadores asintomáticos evitar la diseminación al resto de nuestra población, ¿no? Bueno, sabemos que hay un dolor de garganta, que hay una tos seca, que hay fiebre, que hay dolor de cabeza. Eso aproximadamente como 1 de cada 4 personas, pero insisto que 3 de cada 4 personas son asintomáticas, particularmente la población más joven y los niños, ¿no? La transmisión, por lo tanto, es respiratoria y debemos de potenciar las medidas de prevención, tanto el lavado de manos. Yo les invito, cuando acabe la conferencia, que bueno, el repasar bien cómo nos tenemos que lavar las manos, porque no es un simple jabón y agua, sino que lleva un proceso específico para poder eliminar cualquier reservorio de las manos.
evitar toser a la gente, ¿no? Intentar proteger las secreciones que tenemos y evitar pues, compartir objetos que pueden estar contaminados y esta es la medida más importante, ¿no? Si bien 1 de cada 4 personas tiene un cuadro sintomático que puede ser grave, tal como les comentaré, la población de riesgo es la población más vulnerable, que son los adultos mayores, ¿no? Entonces, sabemos que a partir de los 65 años hay un mayor riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que se infectan por COVID-19, ¿no? Con lo cual, debemos de proteger a la población adultos mayores con idea de evitar contagios, ¿no? Porque tienen un sistema inmunitario diferente y puede ser más virulenta, ¿no? Aquellas personas que tienen mayor comorbilidad, por ejemplo, que tienen bronquitis asmática, EPOC, fibrosis pulmonar, hipertensión arterial, obesidad, tienen más riesgo de complicaciones. Y finalmente, las personas inmunodeprimidas, ¿no? Las personas inmunodeprimidas son aquellas personas en las que su sistema inmunitario está debilitado por una enfermedad como, por ejemplo, un cáncer, o bien está inmunocomprometido por situaciones, por ejemplo, como tratamientos antitumorales, ¿no? Con lo cual, esta es la población que más nos importa, que son las mujeres que tienen cáncer de mama, que pueden tener inmunosupresión por su enfermedad, ¿no? ¿Qué sabemos del cáncer de mama y el COVID-19, ¿no? Sabemos que el tener un cáncer de mama por sí no supone un mayor riesgo de contraer la infección. O sea, la infección se contrae por un contacto directo de secreciones respiratorias de las personas que tosen o que estornudan y que están diseminando el virus a través de pequeñas gotículas de saliva, ¿no? Con lo cual, las mujeres con cáncer de mama por sí no es un riesgo de que tengan mayor infección, con lo cual lo que tenemos que hacer es tomar las medidas preventivas para que esta población pues, no se contagie, ¿no? Con las mascarillas y con evitar el distanciamiento social y etcétera, ¿no? Sin embargo, aquellas mujeres que tienen un cáncer de mama activo, es decir, que están intentando superar su enfermedad y revertir su salud con tratamientos oncológicos, cirugía, radioterapia y quimioterapia, sí tienen mayor riesgo de complicaciones graves porque están inmunosuprimidas, ¿no? Entonces, hay datos epidemiológicos que los conocemos, que ya están estudiados, y las mujeres con un tumor activo y que están con tratamientos, pues pueden sufrir mayor riesgo, con lo cual es nuestra misión como oncólogos médicos y como sociedad en general el proteger a nuestra población, ¿no? Y aquellas pacientes que ya han superado un cáncer de mama, no hay datos que nos digan que esta población de supervivientes, las personas que han superado un cáncer de mama, tengan complicaciones más graves, ¿no? Obviamente, cuanto menos tiempo haya pasado de los tratamientos, pues mayor riesgo hay, ¿no? De aquellas que acaban de abandonar un tratamiento de quimioterapia, una cirugía, una radioterapia, ¿no? Pero las mujeres que han superado el cáncer, que han pasado ya un par de años, no tienen por qué tener mayor complicación en caso de infección por coronavirus, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que nuestra población de mujeres con cáncer de mama son vulnerables, pueden tener inmunosupresión, tenemos como oncólogos médicos asesorar y ponderar el riesgo-beneficio para intentar revertir la salud de nuestras pacientes sin someterlas a un riesgo que no sea inaceptable, ¿no? Y eso lo hacemos de manera individual en las consultas, ¿no? ¿Cómo detectamos el COVID? El COVID, pues hay dos maneras. Uno es detectarlo a través de la secreción respiratoria, secreción de la nasofaringe, las secreciones respiratorias, a través de una torunda o de un hisopo. Somos capaces de detectar en la nasofaringe una pequeña secreción respiratoria y determinar con unas técnicas de biología molecular el código genético del virus y, por lo tanto, de manera específica determinar si tenemos la infección, ¿no? De tal manera que el 250.000 de casos que hay en España por coronavirus se han detectado de esta manera, ¿no? Que son los casos inequívocos de coronavirus. Es cierto que esta prueba tiene su sensibilidad y su especificidad, es decir, que hay datos de falsos positivos y falsos negativos. A veces hay personas que ya se han curado pero que tienen pequeños fragmentos de RNA viral no infectantes en la mucosa, pero bueno, es la prueba inequívoca estándar, el gold estándar para determinarlo. ¿Por qué es importante?
porque con esta prueba podemos determinar quién está en riesgo y es las personas que tienen que tener un aislamiento en su domicilio porque pueden ser contagiantes, no pueden contagiar, ¿no? Y luego tenemos la serología. La serología es los anticuerpos que genera nuestro propio cuerpo en el momento en el que hemos tenido una infección, ¿no? Entonces hay dos clases de anticuerpos, se determinan en sangre, ¿no? Hay un anticuerpo que se llama IgM. El IgM es un anticuerpo que nos indica que la infección está aguda, es decir, que estamos sintomáticos. Son anticuerpos poco neutralizantes que ya expresan un poco la infección inicial de la enfermedad. Y luego hay otros anticuerpos que son IgG, que indican que la infección es pasada, que ya tenemos una protección suficiente y hemos superado la enfermedad, ¿no? Si tenemos IgM negativo, IgG negativo, quiere decir que no ha habido un contacto, no estamos infectados. Si tenemos IgM positivo, quiere decir que la infección es aguda y tenemos que tener más cuidado. Y en el caso de que la IgM sea negativa y la IgG positiva, es que ya hemos pasado la enfermedad, ¿no? El problema es que no conocemos tampoco cuál es el grado de protección con esos anticuerpos, ¿no? Sabemos que los anticuerpos IgG son capaces de protegernos de la enfermedad, pero no sabemos cuánto tiempo nos van a proteger, ¿no? Y eso lo veremos en los próximos meses, ¿no? Y aquí ven cómo en azul tenemos la fase de la enfermedad sintomática clínica, que es cuando estamos enfermos, ¿no? Y aparecen, pues, o bien asintomáticos o bien personas que tienen una infección respiratoria aguda. En algunos hay una tormenta de citoquinas que le pueden comprometer la vida y prácticamente a la semana aparecen los anticuerpos de infección aguda y finalmente los IgG, los de infección crónica, ¿no? Entonces, con estas determinaciones serológicas, los oncólogos médicos podemos saber en qué momento de la enfermedad estamos, ¿no? Entonces, la mayor preocupación es esta, ¿no? Cuando somos PCR positivos, si no tenemos anticuerpos o tenemos anticuerpos IgM, ¿no? Y esto lo conocemos bien, ¿no? Sabemos que las autoridades sanitarias están realizando un estudio de seroprevalencia. Estos son los datos de seroprevalencia de las autoridades sanitarias que fueron comunicados hace unos días y esperábamos tener un nivel universal de protección y que tuviéramos más del 50 o 60% de la población ya protegida, pero desgraciadamente no es así, ¿no? Apenas tenemos un 5%. Hay algunas zonas en el centro de nuestro país que tienen quizá mayor protección, ¿no? Pero bueno, o sea que debemos de vigilar mucho para saber qué fases tenemos que ir permitiendo el movimiento de los ciudadanos entre comunidades para proteger a nuestra población de pacientes con cáncer de mama. ¿Qué recomendaciones? Ya va a ir muy rápido porque la doctora Nayuk y el doctor Álvaro Escure les comentarán en las preguntas y también Vanessa Emanuel. Pero un poco a vuela pluma, ¿no? Las recomendaciones que tenemos es, en primer lugar, la educación sanitaria, ¿no? Nuestros pacientes, los pacientes que tratamos, la medicina que hacemos por y para ellas, les tenemos que transmitir que hay que intentar evitar las aglomeraciones de personas, evitar el protegerse, desde luego medidas físicas como la mascarilla para evitar la infección, el lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas para evitar también la infección y el distanciamiento social, es decir, mantener nuestros 2 metros de distanciamiento con la población general para evitar el contacto, ¿no? Soy consciente que en función de los diferentes hospitales, comunidades autónomas y países y las comunidades tenemos una implementación de métodos diagnósticos del COVID antes del tratamiento y a lo mejor hay algunas de estas pruebas que todavía no son accesibles de manera universal, pero es nuestra intención transmitir como desde GEICAN y el doctor Álvaro Escure nos comentará también desde SEON, el intentar detectar en qué situación de inmunidad están nuestros pacientes antes de empezar los tratamientos, ¿no? Entonces, es bastante recomendable hacer una determinación de PCR a ver si estamos infectados con COVID antes de tratamientos locales como cirugía, radioterapia y la quimioterapia. Y luego, si estuviera disponible, idealmente sería conocer el grado de inmunidad en función de los anticuerpos IgG y IgM, ¿no? Y finalmente, ¿qué recomendaciones tenemos? La cirugía del cáncer de mama.
tengan en cuenta que aproximadamente 1 de cada 3 infecciones por COVID-19 acontece en los hospitales, ¿no? Con lo cual, es nuestra obligación compartir con ustedes que debemos de minimizar las estancias hospitalarias. No es el mejor sitio estar en el hospital para nuestros pacientes. Con lo cual, debemos ser encaminados a hacer cirugías que sean lo menos agresivas posibles para que no tengan complicaciones posoperatorias que reduzcan la estancia hospitalaria y, por lo tanto, reducir el riesgo de infección por COVID, ¿no? Por ejemplo, hay cirugías que pueden comprometer la vida de las personas o que pueden comprometer el pronóstico, como tumores muy avanzados que hay que tratar. Y luego hay otras cirugías que son complementarias y quizás podemos diferir en un segundo tiempo, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción autóloga quizá lo podemos diferir, no es el momento ahora de la máxima pico de pandemia, y también deberemos diferir cirugías reductoras de riesgo en aquellas mujeres portadoras de mutaciones de BRCA, ¿no? La radioterapia, Manuel les comentará en extenso, pero básicamente la recomendación es la misma. Es decir, vamos a intentar buscar protocolos de radioterapia que sean bioequivalentes, eficientes, pero que reduzcan la estancia hospitalaria, ¿no? De tal manera que de los clásicos tratamientos de radioterapia, que estamos entre 5 y 6 semanas de radioterapia, los podemos reducir bien con hipofraccionamiento de radioterapia, bien reduciendo la complejidad de los tratamientos, bien diferir el tratamiento de radioterapia. Hay algunas situaciones de bajo riesgo que no hace falta empezar inmediatamente. E incluso se pueden valorar irradiaciones parciales de la mama en casos muy seleccionados de tumores muy luminales, en tumores pequeños y bien extirpados, ¿no? La terapia endocrina es aquella terapia en la que utilizamos tratamientos para reducir los niveles de estradiol sérico para aumentar la curación de nuestros pacientes. Habitualmente la terapia endocrina es una terapia poco tóxica, prácticamente inocua, no interfiere con el sistema inmunológico de manera importante y por lo cual la podemos administrar con mucha seguridad, ¿no? En ese sentido, es nuestra obligación identificar a aquellas pacientes en las que podemos obviar una quimioterapia que no necesitan. Es decir, hay tumores hormonosensibles que no tienen por qué recibir una terapia citotóxica, inmunoterápica, inmunosupresora, como puede ser quimioterapia, ¿no? Entonces, afortunadamente, están bien establecidos e implementados medidas de identificar el riesgo individual del paciente con plataformas moleculares para saber qué personas se pueden obviar un tratamiento que no necesitan, ¿no? Que ya estoy acabando. En cuanto a la quimioterapia, ayuda, junto con la cirugía y la radioterapia, a curar a muchas de nuestros pacientes, ¿no? En aquellas pacientes que vayamos a necesitar una quimioterapia, se puede valorar empezarla muy al principio. No hace falta hacer una cirugía y luego una quimioterapia. Si sabemos que va a necesitar un tratamiento para curarse con quimioterapia, pues una posibilidad es empezar cuanto antes mejor y diferir la cirugía para más adelante, ¿no? Particularmente en algunos subtipos moleculares de cáncer de mama. Y luego transmitirles que los oncólogos tenemos mecanismos de tratamiento complementario para minimizar el riesgo de neutropenias de nuestros pacientes, ¿no? Como factores de defensas o buscar esquemas que no sean de mucha ocupación hospitalaria e intentar diferir los tratamientos para evitar el riesgo de nuestros pacientes, ¿no? Cuando la enfermedad está avanzada, cuando la enfermedad es difícilmente curable o está en situación metastásica, va a depender un poco si la enfermedad es hormonosensible o no. Cuando la enfermedad es hormonosensible, el mejor tratamiento, tanto por su eficacia como por su seguridad, es la terapia hormonal, ¿no? En mujeres premenopáusicas es bueno hacer una anulación funcional del ovario porque nos va a permitir el encadenar terapias secuenciales con terapia endocrina. Y en cualquier caso, estas terapias endocrinas hay que intentar agilizar los controles. No hace falta hacer controles muy periódicos, sino que se pueden hacer controles telemáticos para evitar también la exposición, ¿no? Y finalmente, y esta es la última diapositiva, cuando la enfermedad está avanzada y la enfermedad no es hormonosensible, pues tenemos que buscar pues medidas de controlar la enfermedad con tratamientos citotóxicos, y en ese sentido pues hay tratamientos de quimioterapia que el oncólogo médico transmite a las pacientes, le transmitimos, ponderar un poco la eficacia y la seguridad en función de la toxicidad diferencial y las preferencias de las pacientes, e incluso se pueden valorar
esquemas flexibles, vacaciones terapéuticas para evitar el riesgo a la población de pacientes vulnerables, ¿no? Yo creo que es la última diapositiva y nada, pues transmitirles pues, la implicación que tenemos todos los oncólogos médicos de GEICAN en poder superar este problema de salud pública que tenemos en el momento actual y desde luego garantizarles que vamos a preservar la calidad asistencial en todos los centros de nuestro país. Gracias, doctor García Sáenz, por esa ponencia que yo creo que ha sido muy clara y muy ilustrativa de la situación que estamos viviendo. A continuación, tenemos al doctor Álvaro Rodríguez Lescure. Él es el presidente de SEON, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, y miembro de la Junta Directiva del Grupo GEICAN de Investigación en Cáncer de Mama. Su ponencia nos va a orientar sobre el posicionamiento de las sociedades científicas, como es SEOM, y otras sociedades afines en relación a esta pandemia. Pues adelante, doctor Rodríguez Lescure. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Y la verdad es que, como no, es un enorme placer compartir foro, y especialmente para un oncólogo que se dedica especialmente al cáncer de mama, pues con un foro movido y articulado en torno a las pacientes, ¿no? Y especialmente, bueno, pues con FECMA, pues como no, esa familiaridad y esa tradición en la relación que nos une hace tantísimos años, ¿no? Pues me hace, obviamente, sentirme aquí especialmente a gusto. Es verdad que no estoy tanto como oncólogo que se dedica a cáncer de mama. Bueno, como iba diciendo, efectivamente estoy aquí más como presidente de SEON y un poco para contar de qué manera pues hemos articulado desde la Sociedad Científica como SEON pues toda la actividad en relación con la crisis del COVID, ¿no? A ver, estamos aquí ya. Bueno, realmente estamos viendo una auténtica tragedia, ¿no? Es tremendo y triste, ¿no? Como al final, de alguna manera, entre comillas, nos acostumbramos a unos números que son absolutamente terroríficos, ¿no? Y que nos acompañan día a día en una vivencia como sociedad que va a ser difícil de olvidar, ¿no? Pero aquí tenemos simplemente una gráfica del momento, del pico, ¿no? Ese mes de abril en el que hemos llegado prácticamente algún día a tener 1.000 muertos, ¿no? Y siempre planteándonos que estamos teniendo un recuento de la mortalidad real por el COVID posiblemente muy inferior, ¿no? O algo inferior a lo que está ocurriendo de manera real, ¿no? En un país en el que pues, se inicia un estado de alarma, pues en un momento en el que ya acumulamos casos y vamos teniendo muertos y cómo de forma rápida, exponencial, hay ese crecimiento que se ha mantenido. Por fortuna, esa curva se ha ido aplanando, lógicamente, y estamos en una situación diferente. Pero, en todo caso, el drama en nuestro país, por supuesto, esto es pandémico, como ha dicho José Ángel García Sáenz, pero en nuestro país está adquiriendo realmente y ha adquirido, ¿no? un impacto especialmente alto, ¿no? Si lo tenemos en cuenta en relación a la mortalidad por la población misma que tenemos, ¿no? Por millón de habitantes, pues allá por el 8 de abril andábamos absolutamente disparados, ¿no? Pero no en vano, pues también a finales de abril seguíamos liderando, ¿no? Por desgracia, ese ranking de mortalidad, ¿no? Ha golpeado y está golpeando muy duro, ¿no? Y las cifras son tremendas, pero claro, a día de hoy, ya de forma más actualizada, pues hay una expresión diferente a lo largo de los territorios de España, pero indudablemente las cifras globales, cuando estamos hablando de esas cifras de muertos tan importantes, pues claro, si cogiéramos ahora mismo 33 aviones, el avión comercial más grande del mundo, como puede ser un Airbus 280, en el que caben pues unas 800 personas, ¿no? Y estuviéramos diciendo en un telediario pues que en un mes y pico se han estrellado más de 33 Airbus y falleciendo todos sus ocupantes, ¿no? Son cifras absolutamente
dramáticas y que, bueno, nos han descolocado en muchos sentidos y han revolucionado, con algunos sentidos positivos, pero con muchos negativos, pues todo el panorama de la asistencia y de la atención a los pacientes, no digamos ya el social o el económico, ¿no? Indudablemente no ha sido todo igual en todos los países, ¿no? Incluso en nuestro país ha habido varias con incidencia relativamente baja o muy baja, y también realmente en todo el mundo ha ocurrido así. Incluso en países como Italia tenemos el modelo de Lombardía, que ha sido realmente tremendo y dañino, o el del Véneto, pues que ha sido, bueno, con otras medidas que se han tomado, pues seguramente ha podido influir en otra evolución diferente, ¿no? Pero la realidad es que la mortalidad este año, la cantidad de muertos que ha habido en nuestro país, cuando hacemos análisis comparativos con la mortalidad de otros años, pues realmente aquí vemos el pico de mortalidad que tenemos en este año, precedido por la estacional de la gripe, que ocurre todos los años, ese pico. Aquí tienen el piquito de la ola de calor del año 2018 y aquí lo esperado sería andar más o menos en este nivel, pero la realidad es este pico rojo que nos está diciendo que efectivamente el COVID está teniendo un impacto tremendo, no solo en casos, sino realmente en personas fallecidas, ¿no? SEON como sociedad científica, más allá de centrarnos solo en cáncer de mama, pues bueno, desde el primer momento entendimos que teníamos una responsabilidad de cara, por supuesto, a los pacientes, pero también a nuestros socios, a los oncólogos médicos, también a otras especialidades y también especialmente ante la administración, ¿no? Como intentar ser garantes ante muchos estamentos diferentes de medidas que había que tomar y, sobre todo, en una situación en la que realmente no sabíamos nada. No teníamos ni idea, ni pajolera idea realmente, y no tenemos evidencias sólidas. Vamos teniendo datos, intuimos cosas, inferimos, deducimos, pero realmente en una ausencia importante de datos y de evidencias más o menos sólidas, era importante intentar dar apoyo, intentar mojarnos en el sentido de dar apoyo a nuestros socios, a los oncólogos, a los servicios, etcétera. Y, bueno, montamos enseguida un gabinete de crisis con reuniones semanales, 2 y hasta 3 veces por videoconferencia. Es que vivimos ahora en videoconferencias y yo creo que se nos está poniendo a todos cara de webinario o de videocon, pero ese gabinete de crisis permanente ha estado funcionando realmente sin parar. Ese gabinete, pues lógicamente, constituido por la junta directiva actual. Yo no puedo estar más que orgullosísimo, ¿no?, de la junta directiva que tengo, de oncólogos, oncólogas, representantes de todas las zonas de España, de muchas patologías, de la mayoría de las patologías. Una junta que, desde luego, se puede igualar, pero no superar, ¿no? Estamos trabajando incesantemente en generar información, documentos de apoyo, de recomendaciones que vamos actualizando, tanto para profesionales sanitarios como también para pacientes, ¿no? Hemos suscrito también muchos comunicados de estas sociedades, por no ser repetitivos, pero también los hemos movilizado, de la Sociedad de Inmunología y de Inmunoterapia, sobre las medidas generales, como ha comentado José Ángel García Sáenz, que son fundamentales al final. Deberíamos poner 20 diapositivas de 25 hablando del lavado de manos y seguramente seríamos más útiles que haciendo otras cosas, ¿no? Hay que incidir mucho en el distanciamiento y, sobre todo, en el lavado de manos, ¿no? Estos documentos se han actualizado también para profesionales y también se han remitido a todas las entidades de la Administración, especialmente al Ministerio, lo hemos tenido al día, y a todas las consejerías de salud, al secretario también del Ministerio, pero también a Ciencia también, pero a todas las consejerías de salud hemos remitido puntualmente, semanalmente, todas las actualizaciones de todas las actividades que hemos hecho, porque hemos pensado que era información que debía ser relevante y podía serlo para ellos, ¿no? Bueno, también nos pusimos a disposición, por supuesto, del Ministerio. Debo también decir realmente que no nos contestaron por 2 veces. Yo me he dirigido personalmente a ellos y poniéndonos a su disposición, facilitándoles toda la información, también abogando un poco por la situación del refuerzo de los hospitales y de los servicios de oncología médica. Especialmente hemos sido muy beligerantes con la contratación de los residentes de último año que terminaban. Hemos creído que también teníamos que asistir un poco y dar información, generar información sobre el impacto tremendo que ha tenido también la pandemia en las propias plantillas de los hospitales. Lo hemos vivido, pero también en las plantillas de oncología. Bien porque ha habido oncólogos que se han infectado, pero bien porque ha habido muchos servicios donde se han requerido, casi se han requisado, ¿no?, de alguna forma, los recursos personales de plantillas para incorporarlos, por ejemplo, tanto oncólogos médicos como a residentes en formación, a las plantillas de los equipos COVID, ¿no? Y, de hecho, pues hemos monitorizado, hemos pedido
información a todos los servicios y toda esa información la hemos remitido también semanalmente a todas las consejerías. Esperamos que haya podido ser de ayuda. Este es un momento dado, por ejemplo, que veamos pues, los porcentajes, ¿no?, de plantilla disponible en cada hospital y también por comunidad autónoma, ¿no? Hemos creado también, porque muchos de los datos que ha apuntado José Ángel, realmente, vuelvo a lo de antes, no los conocemos, no los sabemos, realmente no tenemos evidencia y creíamos que era muy importante tener una visión nacional de lo que está ocurriendo con el cáncer, con pacientes de cáncer y COVID en nuestro país. Hemos iniciado un estudio observacional, retrospectivo, pero también prospectivo, y del que además una primera parte hemos instado y invitado a todos los hospitales, a todos los centros que tienen servicios de oncología médica en nuestro país, a aportar datos sobre los pacientes con COVID que han ingresado en nuestro país durante el pico de pandemia, prácticamente en 40 días. Y la verdad es que a día de hoy tengo que decir que hay 1.533 pacientes registrados. Estamos haciendo el análisis y pronto pues, va a haber una publicación relevante, bueno, quizás sorprendente además al respecto, ¿no? Han participado todas las comunidades autónomas del país, con representación además proporcional a la incidencia de la pandemia, lógicamente con Madrid, Cataluña y las dos Castillas, pues siendo las zonas más afectadas. Ya digo, un registro de pacientes COVID, cáncer, ingresados en un hospital, 1.535, es una fuente de datos absolutamente importante que en breve vamos a tener mucha información sobre ello, ¿no? Hemos querido poner en nuestra página y a disposición de las sociedades científicas también un canal específico, recogiendo revisiones, todas nuestras recomendaciones actualizadas, las de ESMO y las de ASCO, toda la información oficial, por supuesto, del Ministerio y de otras autoridades sanitarias y la situación, como digo, de los registros de plantilla de oncología médica de todo el país, el registro de pacientes. Y también creo que es un aspecto muy interesante porque nos hemos visto también en esta situación que nos ha desbordado, pues creíamos que también era muy importante actualizar y hacer mención explícita a recomendaciones éticas en la toma de decisiones en pacientes con cáncer durante la epidemia de COVID, ¿no? Y la sección de bioética de la Junta ha trabajado muy duro en ello, ¿no? Por supuesto, para orientar a todos los oncólogos creímos que era muy importante como sociedad pedir, cómo no, aquí mejor, pues a todos los grupos cooperativos que trabajan en nuestro país con oncólogos médicos y en algunos de ellos también otros especialistas de oncología radioterápica, de cirugía, etcétera, que participaran en una invitación que yo creí que era esencial para hacer, y era hacer recomendaciones precisamente en esa situación de ausencia de evidencia, en que no tenemos evidencia precisamente de tratamiento para estas nuevas situaciones que se estaban generando en nuestro sistema sanitario por limitaciones de recursos, por limitaciones sobre todo de recursos quirúrgicos, de quirófanos, etcétera, etcétera, porque hemos recomendado disminuir la presencialidad de los pacientes, lógicamente, en pro de ese distanciamiento para evitar que se infecten. Hemos tenido muy claro que los hospitales son focos de infección y, por supuesto, hemos promovido todo este tipo de medidas, pero que generan una atención diferente y también unos recursos diferentes porque están orientados básicamente a la situación del COVID. Y en esa situación, pues a lo mejor había que hacer recomendaciones, lógicamente en ese sentido, para orientar a oncólogos y otros especialistas, y hemos generado de todos los grupos cooperativos de nuestro país recomendaciones para todas y cada una de las patologías y que están a disposición de las sociedades científicas. En ese sentido también hemos generado también preguntas y respuestas dirigidas también a pacientes y a todos los profesionales que tratan con ellos, y hemos generado también una entente con otras sociedades afines como la Asociación Española contra el Cáncer, como también la Asociación de Investigadores Básicos, ASEICA, con los hematólogos, por supuesto, con oncología radioterápica y también con enfermería oncológica. Y hemos sumado todos y cada uno todo este tipo de recomendaciones y generado preguntas que, como estas, que a muchos pacientes les incomodan y les preocupan, ¿no? Como, bueno, el problema de poder interrumpir, paralizar o demorar los tratamientos, si los tratamientos intravenosos, en aras de disminuir la presencialidad de los pacientes, pues se pueden sustituir por otras cosas. También cuestiones sobre la radioterapia, si hay pacientes no lo han empezado, cuándo empezarla, si se puede demorar, qué pasa si uno está recibiendo tratamiento con radioterapia y está infectado por COVID. Si sigue toda esta situación de confinamiento, pues qué va a pasar con el seguimiento de las personas con cáncer. Bueno, pues sabemos que estamos haciéndolo mayoritariamente de forma telemática, hemos cambiado todos los circuitos de funcionamiento, pero también la organización en las consultas realmente, ¿no? Bueno, si hay impacto o lo va a haber o lo ha habido
en cuanto a falta de recursos, de camas hospitalarias, de material en los hospitales, cuáles van a ser los efectos directos e indirectos en las pacientes con cáncer en un sistema sanitario como el nuestro, que ha sufrido un embate monstruoso, absolutamente brutal, y a nivel material, pero yo diría que también humano e incluso emocional, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora también? Si esto va a tener repercusiones o no, cuál es la situación actual de los servicios, si hay protocolos nuevos para los pacientes para recibir tratamiento, o si va a haber un plan de choque, ¿no? Todas estas preguntas las respondemos todas las sociedades dirigidas a orientar a los pacientes que lógicamente y a colectivos de pacientes que tienen lógicamente estas dudas, las tenemos también nosotros mismos, ¿no? ¿Qué va a pasar si la cuarentena se alarga, ¿no? O aquellas personas que, están en ese proceso inicial del diagnóstico, si va a verse repercutido porque no va a haber medios o va a haber demoras y esas demoras van a ser importantes. O, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los programas de cribado que obviamente se han detenido de forma absoluta? O los programas de consejo genético, ¿no? Pues porque se ha priorizado, lógicamente, por el COVID, ¿no? Claro, consecuencias del confinamiento a largo plazo en casa para los pacientes, atención psicológica y psico-oncológica también. Bueno, las recomendaciones del Ministerio, cómo casan, cómo cuadran con los pacientes con cáncer, cómo gestionar las salidas durante el confinamiento. Bueno, ahora ya va levantándose poco a poco, pero todo este tipo de preguntas también las hemos articulado en forma de podcasts y, de hecho, los 2 primeros que hemos abierto son preguntas y respuestas para pacientes oncológicos y para oncólogos médicos, ¿no? Que creíamos que era la más importante al principio como sociedad, ¿no? Y por último, lógicamente, pues hemos querido también que todo este aporte de soporte, de nuevos protocolos, de tratamientos, de recomendaciones, de preguntas, de respuestas, toda esta playa de actividad y de cuestiones que hemos ido avanzando durante todo el pico, pues lógicamente hemos querido también exportarlos, si era posible, si podía ser de utilidad, pues también a todos los países hermanos, ¿no? Y en la red iberoamericana de oncología, en la que también SEON está y en la que participan también otros especialistas, no solo oncólogos médicos, sino radioterápicos, quirúrgicos y también muchas sociedades de pacientes. Y hemos mantenido incluso pues también algún webinar y algún encuentro también virtual en el que hemos podido compartir experiencias y, bueno, intentar servir de apoyo en ese sentido, más allá incluso de nuestras fronteras, bueno, pues también obviamente también unidos por la cultura y por el idioma, ¿no? Y con eso termino y, de nuevo, simplemente agradecer a FECMA y especialmente a GECAN, lógicamente, pues la amabilidad que han tenido con SEON para contar con nosotros y, por supuesto, abierto a poder participar después en el debate, a intentar responder preguntas, dudas y hacer un poquito de bálsamo, si es posible, para tanta inquietud y tanta angustia que se ha generado. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez Lescure, por su intervención. Ahora comenzamos con una mesa redonda donde vamos a ir dando respuesta a todas esas preguntas que nos han enviado las pacientes. Además del doctor José Ángel García Sáenz y el doctor Álvaro Rodríguez Lescure, que por supuesto se continúan en dando respuesta a preguntas, pues nos acompañan también la doctora Ana Yuc, es oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia, miembro del Comité Científico del Grupo GEICAN de Investigación en Cáncer de Mama. También el doctor Manel Algara, oncólogo radioterápico del Hospital del Mar de Barcelona, miembro de la Junta Directiva del Grupo GEICAM. La doctora Vanessa Quiroga, es oncólogo médico del Instituto Catalán de Oncología y miembro de la Junta Directiva del Grupo GEICAM. Y el doctor José Enrique Alés, que no sé si se habrá conectado ya, que iba a tardar o se iba a retrasar un poquito, oncólogo médico del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, el Complejo Asistencial de Ávila y miembro también de la Junta Directiva del Grupo GEICAM. Vamos a pasar a las preguntas. Algunas de ellas con temáticas parecidas las hemos agrupado en una sola. Por lo tanto, si alguna de las pacientes que nos han remitido esas consultas no ven su nombre, pues es porque la hemos agrupado con la de otra persona. En primer lugar, para la doctora Quiroga, de María Luisa, nos pregunta acerca de las pacientes que han visto cómo se han aplazado las revisiones de la operación y todavía no han sido citadas. ¿Qué supone? Quiere saber qué supone para el estado de su cáncer de mama, si se han fijado protocolos generales para todos los hospitales del territorio.
Muy bien, buenas tardes. En relación a la pregunta de María Luisa, si la cirugía ha ido bien y no ha habido ningún tipo de complicación, el hecho de que no la hayas visto el cirujano inmediatamente y se haya pospuesto no supone ningún riesgo para la paciente ni para el cáncer de mama. Seguramente la hayan visitado los oncólogos médicos o los oncólogos radioterapeutas que la habrán explorado y habrán valorado que no haya ninguna complicación. O sea que en principio no supone ningún riesgo siempre y cuando la cirugía haya ido bien. En relación a la segunda pregunta, si hay algún protocolo o guías, como han comentado nuestros compañeros, hay guías estatales y nacionales y cada hospital se ha adaptado como ha podido y según cómo ha afectado la pandemia. Probablemente haya hospitales en los que se haya podido visitar bien a las pacientes y otros en los que los cirujanos quizá no hayan podido visitar a las pacientes y lo hayan hecho en su caso pues oncólogos o oncólogos radioterapeutas. Muy bien, gracias, doctora Quiroga. Para el doctor García Sáenz, nos pregunta María Luisa también acerca de la hormonoterapia. Ella indica que antes de la pandemia del COVID no se utilizaba a menudo la hormonoterapia neoadyuvante. ¿Esto ha cambiado durante la pandemia? Si es así, ¿qué beneficios tiene para las pacientes y si se mantendrá este tratamiento después de la pandemia? Bueno, muchas gracias, María Luisa, por tu pregunta. El tratamiento neoadyuvante con terapia endocrina es el mismo que hacíamos hace unos meses, hace unas semanas. De tal manera que la terapia endocrina es un tratamiento que es seguro y eficaz y es el tratamiento primordial en algunas situaciones muy específicas, particularmente tumores muy hormonosensibles, de tumores lobulillares y de mujeres con una cierta edad, ¿no? Y es cierto que en ocasiones buscamos un tratamiento citotóxico para ir más rápido en mujeres más premenopáusicas, pero básicamente el empezar con una terapia endocrina adyuvante prácticamente es la misma que hace unos meses. Es cierto que en ocasiones, en espera a una cirugía, bien porque se ha retrasado por condiciones de seguridad del paciente, pues el oncólogo no tiene ningún reparo que pues mientras esperamos a la cirugía 1, 2 o 3 semanas, empezar con una terapia primaria más que un adyuvante con terapia endocrina, ¿no? Pero en cualquier caso, transmitirle que las posibilidades de revertir la salud con terapia endocrina adyuvante o cualquier otra modalidad es la misma que hace unos meses. Muy bien, muchas gracias. Para el doctor Rodríguez Lescure, Fina nos pregunta, bueno, en su caso dice que ha sido... que empezó con sintomatología COVID el 5 de mayo, es paciente de cáncer de mama, luminal B, diagnosticado en marzo de 2019, tuvo quimioterapia y radioterapia y, bueno, pues al parecer se realizó un test serológico con resultados IgM 2,6 positivo, mayor de 1,1, IgG 7,46 positivo o menos o mayor de 1,4. ¿Debería hacerme la PCR? Gracias. Bueno, es un caso muy concreto, la verdad. Pero, sí, concreto. Concretísimo. Bueno, en ese sentido, a ver, y si vamos a caso concreto, pues me remito a la fecha, ¿no? Creo que vivimos a 20 de mayo hoy, ¿no? Y el 5 de mayo fue hace 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, si realmente tenemos como ha explicado un poco José Ángel, una IgM positiva con una IgG positiva indica que estamos teóricamente en una situación de infección aguda, pero con tendencia a la resolución, porque ya se van subiendo las IgGs, ¿no? A ver, todo depende realmente del contexto en el que esté esta paciente, ¿no? Y si, por supuesto, si está en tratamiento o no, si está con síntomas o no. Y en cuanto a su potencial contagiosidad, efectivamente, con una IgM positiva, bueno, en principio hay que seguir manteniendo las medidas necesarias. La IgG apunta a que seguramente esa infección está ya en vías de pasar o prácticamente pasada. No necesariamente tiene por qué ser infectocontagiosa, pero podría serlo. Y efectivamente una alternativa es la PCR, pero realmente, desde mi punto de vista, la más práctica sería repetir esa serología dentro de una semana, porque posiblemente pues, la IgM se habrá negativizado y no tendrá ninguna otra consecuencia. Si esto ocurre en el contexto de una paciente que esté en tratamiento o muy sintomática, entonces las cosas cambian, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero evidentemente en esa situación pues tendría que solicitar atención y evidentemente la PCR sería la primera prueba que se le haría. Muy bien, muchas gracias.
Para la doctora Quiroga, de Alicia, ella pregunta que, bueno, se encuentra recibiendo quimioterapia en adyuvancia con TDM1. El medicamento se administra cada 3 semanas, pero, bueno, pues indica que le bajan mucho las defensas y que se lo han ido posponiendo, recibiéndolo cada 4 o 5 semanas, para que le diera tiempo a recuperarse bien y no quedar tan indefensa. Y pregunta sobre el distanciamiento entre ciclos del tratamiento, si afectará a la efectividad y a las posibles células cancerígenas que hayan quedado en el cuerpo. Gracias. Gracias, Alicia. Me parece una buena pregunta, muy buena pregunta, porque creo que seguramente más pacientes se hayan encontrado en esta situación. En su caso, como explica Alicia, ella tenía las defensas bajas. Probablemente, sin ser en una situación de pandemia, con las defensas bajas tampoco le hubieran administrado el tratamiento, porque hay que esperar a que las defensas estén bien, pero en una situación de pandemia con un riesgo de contagio y de poder tener complicaciones, con más motivo retrasar hasta que esté completamente recuperada para administrarlo. Yo creo que todos los oncólogos hubiéramos actuado igual que ha hecho su oncólogo y creo que para nada va a influir en la efectividad del tratamiento. ¿Vale? Además, uno de los compuestos de ese fármaco sabemos que dura más allá de las 3 semanas en sangre, por lo que también estaría cubierta. O sea, yo creo que se ha hecho realmente correctamente y no vaya a afectar a su tratamiento. Muy bien, gracias. Bueno, dar la bienvenida al doctor Ales, que se acaba de incorporar y ya podrá incorporarse también a la contestación a estas preguntas. La siguiente, buenas tardes. La siguiente pregunta nos la traslada Mari Carmen y es para el doctor Rodríguez Lescure. Nos indica que, bueno, debido a la situación sanitaria en su hospital y durante el pico de la pandemia, ha visto como algunos servicios oncológicos, como el de psicooncología, no ha podido atender consultas que estaban programadas. Hemos recibido alguna llamada de control y tenemos los teléfonos de atención operativos, pero quisiera saber si ante una nueva oleada del COVID-19 los oncólogos valoran lo necesario que es para nosotras disponer de la ayuda de estos profesionales en los hospitales. ¿Con qué medios o qué recursos puede contar nuestro sistema de salud pública para atender estas necesidades y que no queden descubiertas? Reforzar la parte emocional va a estar muy presente para muchas de nosotras y creo que vamos a necesitar mucha ayuda al respecto. Esta situación está suponiendo un verdadero sobreesfuerzo emocional. Esa es la primera pregunta. Dentro de esa pregunta, Mari Carmen también nos pide consejo sobre las mascarillas que son más seguras y si están en quimioterapia, si se debe reforzar esa protección. Y, por último, con vista a un esperado futuro en que dispongamos de una vacuna, ¿qué consideraciones deberemos tener en cuenta las pacientes en tratamiento? ¿Tendremos que esperar a terminar los tratamientos para que nos la puedan poner? Sería un problema si fuera así, ya que muchas pacientes metastásicas tenemos tratamientos indefinidos. Bueno, esto no es una pregunta. Bueno, voy por trozos porque creo que las he retenido, pero tiene mucha amiga y muchos hilos cada una de ellas, ¿no? Y espero no dejarme nada, ¿no? A ver, sobre el primer asunto de la psicooncología, bueno, yo tengo que ser muy tajante. Los oncólogos valoramos claramente que es un recurso absolutamente necesario. Que tiene que estar disponible, ¿no? Habrá pacientes que no necesiten más, habrá pacientes que lo necesiten menos, incluso algunos que no necesiten nada, tanto los pacientes como sus familias, ¿no? Pero es un recurso que debe estar ahí, ¿no? Posiblemente en nuestro sistema sanitario, la psicología, la psicooncología, aunque va cambiando por fortuna, pero sea una de las prestaciones que esté menos valorada por el propio sistema, de forma que nos hemos tenido que ingeniar durante muchísimos años, ¿no? En los hospitales, en los servicios, para intentar proveer de ese servicio a las pacientes, ¿no? Muchas veces buscando subterfugios extraños, ¿no? Tirando, bueno, de otras colaboraciones, de psicólogos adscritos hasta las unidades de consejo genético, por supuesto, fundamentalísimo siempre la provisión de ese servicio a través de asociaciones de pacientes y también de otras asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que históricamente ha sido uno de los grandes provisores de equipos de psicooncología que llegan, bueno, a acuerdos pues, con cada dirección, con cada hospital, ¿no? Es fundamental, pero es que debería de haber psicooncólogos en la plantilla del hospital, como hay médicos, como hay enfermeras, como hay cirujanos, ¿no? Y no en todos es así, ¿no? Sí que es cierto que la situación de la pandemia y que ha exigido, de alguna forma, reducir la presencialidad de los pacientes, reducir la exposición, etcétera,
ha hecho, por lo menos en lo que yo sé, que muchos equipos, y yo creo que lo apunta la propia paciente en la propia pregunta, pues funcionen telemáticamente, telefónicamente, incluso pues casos nuevos, pues hay contacto telefónico, que quizás no siempre sea lo ideal, pero sí que puede, paliar un poco esta situación, ¿no? Para el futuro, pues evidentemente tenemos que seguir peleando por la atención en los hospitales, ¿no? Hay una segunda pregunta que no tiene nada que ver, pero que es la de las mascarillas. Esto ya me ha tocado a mí la china de la pregunta un poco complicada. Hoy mismo hay un BOE, ¿no?, del ministro Illa, en el que hace un nuevo posicionamiento sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla, tanto en espacios públicos como en espacios cerrados, si se prevé que el distanciamiento físico entre personas va a ser inferior a 2 metros. Bueno, esto se le puede dar muchas lecturas, ¿no? Yo lo que creo es que hay que tener muy claro para qué sirve cada mascarilla, y esto no puede estar al albur de lo que dice un día un gobierno, un consejero, un especialista, un enterado, uno que lo sabe todo, otro que no lo sabe nada. O sea, la realidad no cambia. Y este virus, como ha explicado muy bien José Ángel, es un virus que tiene una transmisión como otros virus respiratorios. Y, igual que con la gripe, la A y la no A, la mascarilla siempre ha sido algo que ha estado ahí, que es muy importante a la hora, sobre todo, de no contagiar, la mascarilla quirúrgica. Y esto es básico. Si todos la llevamos, evidentemente, bueno, pero si yo no estoy infectado, no, bueno, pero si todos llevamos mascarilla quirúrgica y donde puede haber limitación de esos 2 metros, que en la calle pasa con mucha frecuencia, o sea, sobre todo cuando te pasa alguien corriendo al lado, o patinando, o en bici, o te tose, o te escupa, o jadea, o grita. Es decir, esto es poco previsible. Si todos llevamos la mascarilla quirúrgica, obviamente la posibilidad de contagio, desde luego, se disminuye enormemente. No te protege, pero te protege desde el momento en que todos la llevan. Ahora, en situaciones de mayor riesgo, hay otro tipo de mascarillas, las FFP2 y las FFP3. Bien, esto es diferente, ¿no? Y esto sí que ya no solo evita el contagio, sino sobre todo que nos contagie. Y estas mascarillas, yo personalmente creo que un paciente que está en un tratamiento inmunosupresor son claramente más recomendables. Pero para alguien que está recibiendo una quimioterapia, y aquí estamos elucubrando, porque también suponemos que la quimioterapia de verdad es un mayor riesgo para los pacientes, cosa que todavía realmente no está absolutamente clarísima, ¿no? Intuimos, sospechamos, pensamos que lo puede ser. Bueno, en una situación de estas, el exceso de prudencia siempre es mucho mejor que el quedarse cortos. Esto está clarísimo, ¿no? Y eso es evidente y obvio, ¿no? Por tanto, en esa situación, bien, yo creo que es bastante razonable un paciente que está recibiendo quimioterapia, que tiene su sistema inmunológico comprometido cuantitativamente, cualitativamente, puede ser razonable utilizar algo más que una mascarilla quirúrgica. Y la tercera pregunta, bueno, y siempre, por supuesto, sin válvula, las FFP2 y las FFP3, sin válvula de exhalación, porque entonces sí que contagiamos también. Y la tercera pregunta va por la vacuna. Bueno, indudablemente para la vacuna queda mucho, esto está muy claro, ¿no? Mucho más de lo que quisiéramos, pero posiblemente va a ser mucho más rápido también de lo que cabría imaginar, ¿no? Pero obviamente hablamos de meses y meses y meses, de un año, claro. Entonces, la pregunta concreta sobre si los pacientes que estén con tratamiento podrán vacunarse o no, yo no soy experto para responderla, pero en todo caso, por ejemplo, los pacientes que habitualmente están recibiendo quimioterapia pueden vacunarse y deben vacunarse. Otra cosa es que, ahora nos acordamos más de esto, pero de la vacunación de la gripe, por ejemplo. La vacuna antigripal es perfectamente compatible con estar con un tratamiento activo con quimioterapia. Para la vacuna que pueda desarrollarse en el futuro más o menos inmediato sobre el coronavirus, bueno, pues tendremos datos, me imagino, ¿no? Pero hoy por hoy cabe suponer que pueda ser perfectamente compatible con el hecho de recibir un tratamiento. Pero bueno, aquí ya estoy elucubrando y espero que más pronto que tarde pues tengamos una respuesta a eso. Y muy creo bien, que gracias. no había nada más. No, está todo. Gracias. Para el doctor Alés, Pilar, y a continuación Magdalena, porque son cuestiones similares, nos indica Pilar que los familiares, amigos de una mujer con cáncer de mama en tratamiento, qué recomendaciones especiales deberían mantener respecto a la paciente. Y luego la siguiente, Magdalena, habla en general en un entorno no seguro
cómo podemos protegernos en una oficina, en un supermercado, etcétera. Bueno, son preguntas también muy interesantes y que están en el día a día, ¿no? Y que están muy relacionadas. Nuestra moderadora las ha agrupado muy bien. La protección, también lo han comentado mis compañeros antes, tiene que ser la máxima posible dentro de las posibilidades. Familiares respecto a pacientes, es importante que no se contagien ellos, claro, para poder no transmitir la enfermedad a la propia paciente. Estamos viendo últimamente pues, pacientes que estaban en tratamiento, están asintomáticas, pero un programa que hacemos de cribado, pues sale la PCR positiva y de algún lado ha venido, ¿no? Es decir, tenemos que vivir todos, si acaso un poquito exageradamente, como ha dicho el doctor Rodríguez Lescuro, pensando que todos los que nos rodean están infectados. Es la realidad, es la realidad. No quiere decir que vayamos dentro de trajes de buzos continuamente, pero mantener esas precauciones de distancia, de mascarilla, dentro y fuera de la casa posiblemente, ¿no? Hombre, las personas que conviven dentro de la casa, si no tienen síntomas, si no están, lógicamente, yo en mi casa no estoy con mascarilla y he tenido familiares en casa con la enfermedad en este momento, aunque ya la han pasado, pero cuando la tenían sí manteníamos ese... Pero todos nosotros salimos a la calle y volvemos. Y no salimos a la vez, vamos al supermercado, volvemos. El riesgo cero no existe y para mantener la mayor precaución posible, y es muy difícil dar unas normas concretas y exactas de esto y esto, sino intentar tener sentido común. Intentar tener sentido común. Muy bien, gracias, doctora Alex. Para la doctora Quiroga, Sara pregunta si las pacientes con cáncer de mama metastásico tienen más riesgo de contagio. En principio, no por tener un cáncer está demostrado que haya más riesgo de contagiarse. Sí que es verdad que hay más riesgo de tener complicaciones en caso de infección, pero no hay más riesgo de contagio que el de una población sana. En cualquier tipo de cáncer, no en cáncer de mama, sino en cualquier tipo de cáncer no está demostrado. Muy bien. Para la doctora Yuk, Eva nos pregunta, está en tratamiento con quimioterapia por cáncer de mama, ha recibido un primer tratamiento y ahora está con quimio semanal. Su pregunta es qué tiene que hacer ella y su familia frente al coronavirus. Su marido va a trabajar, tiene 2 hijos adolescentes que quieren quedar con sus amigos. Le han aconsejado que evite estar con gente porque por la bajada de defensas. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Gracias por su respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Yo doy las gracias a FEGMA y a GEICAM de haber organizado una webinar de este tipo para pacientes, para contestar las dudas, y estoy encantada de poder participar. Y esta pregunta, pues me parece de Eva, me parece muy interesante. En este caso es un tipo de tratamiento, entiendo que después de una intervención, con lo cual es con carácter de prevención, de adyuvancia, para después, como decía el doctor García Sáenz, para prevenir la recaída. Y esto en los oncólogos y los que nos dedicamos a mama valoramos muy bien el beneficio-riesgo, y verdaderamente la quimioterapia semanal entiendo que puede ser el paclitaxel, que es un fármaco que administramos de forma muy frecuentemente para la prevención de recaída. No es el que más inmunosupresión produce, no es el que más miedo tenemos que tener para que una paciente se encuentre indefensa y crea que tiene más posibilidades de contraer la enfermedad. Yo creo que las pacientes tienen que estar muy tranquilas de que están siendo bien tratadas y balanceado el riesgo-beneficio, y cuando se administra una quimioterapia semanal, creo que tienes, Eva, que estar tranquila, que no tienes que tomar medidas especiales
respecto a tus familiares, creo que el doctor Alés también lo ha dicho muy claro, es decir, si tu familia, tu marido, tus hijos no muestran signos de enfermedad, no quiere decir que no la puedan transmitir, como él decía muy bien, porque salen y entran igual que nosotros, pero verdaderamente creo que tenemos que guardar las medidas que podamos, pero no tener un miedo excesivo de estar o de contagiarnos, ni porque estés recibiendo ese tratamiento tu riesgo va a ser mucho mayor. Como decía el doctor Rodríguez Lezcure, no tenemos evidencia científica de que las pacientes, sobre todo con las quimioterapias que estamos utilizando en esta etapa, en este proceso del COVID-19, pues sobre todo con este tipo de tratamiento, tengas que hacer unas medidas especiales porque tengas una disminución de tu inmunidad. Muchas gracias, doctora Ayuc. Para la doctora Alés, una consulta de Nacho pregunta cómo puede influir el ejercicio físico en el sistema inmune de pacientes con cáncer de mama frente al COVID-19. Nacho, esa pregunta, si alguien sabe la respuesta, pues no sabré qué decirte. Lo importante es que no vayas jadeando, como ha dicho alguien, y que lo vemos todos los días, al lado de otras personas que te cruzan, ¿no? Que te asomas a la puerta y te pasan 4 corriendo echándote el aliento. Sobre todo, cuida de los demás y realmente no tenemos ni idea de cómo puede influir esta combinación de factores de cáncer, COVID, ejercicio. Si tienes COVID, desde luego no es recomendable que salgas a correr porque estarás bastante o un poquito fastidiado, pero en sí mismo no puedo contestarte a esa pregunta. Ana a lo mejor sabe la respuesta. No, en absoluto. Tenemos que esperar a tener mayores experiencias y mayores evidencias de muchas cosas. Muy bien. Para el doctor Algara, Ángela pregunta si puede acudir a sesión de fisioterapia oncológica. ¿Hay que tener algún cuidado especial en un centro especializado que cumple todas las normas de seguridad para sus pacientes? Pantalla, mascarilla, FP2, alfombra desinfectante en la entrada, higiene permanente de manos, distancia de seguridad, desinfección de sala a cada paciente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta, Ángela. Y vamos, me parece que has hecho una gran definición de todo lo que hay que hacer bien. Has dado un gran resumen. Si el centro cumple con todos esos puntos, es evidente que puedes hacer fisioterapia. Y lo que ha comentado antes también el doctor Rodríguez Lezcure, por suerte en estos momentos estamos saliendo del brote. Si esta pregunta me la hubiesen hecho hace 4 semanas, pues probablemente habría dicho, cuidadito con moverse de casa. En estos momentos, y sobre todo si no estás en Madrid y en Barcelona, yo diría que es recomendable hacer la fisioterapia. Para el doctor García Sáenz, María del Amor, nos indica su preocupación es evidente en cuanto a saber que el COVID-19, además de hacer una fibrosis pulmonar, afecta al sistema inmunológico. Dado que en nuestro caso, las afectadas, sabe que el sistema inmune juega un papel importantísimo en la aparición del cáncer. ¿Cómo se podría prevenir o reforzar el sistema inmune en pacientes oncológicas? Otro asunto que me preocupa es que, conociendo que las células cancerígenas son anaerobias, es decir, que viven y se multiplican en hipoxia, ¿cómo podemos prevenir o evitar que podamos tener recaída al usar tiempo prolongado las mascarillas? En su caso, es enfermera y la usa durante 12 horas cada turno ininterrumpidamente. ¿Hay algún tratamiento de oxigenoterapia que se pueda hacer para compensar el tiempo de hipoxia? Gracias por la pregunta. Bueno, transmitir en primer lugar que los tratamientos oncológicos que intentan revertir la salud de nuestros pacientes son tratamientos que producen inmunosupresión, ¿no? Entonces, digamos que el equipo tratante de oncólogos van a ser los que nos vamos a preocupar para minimizar estos riesgos de inmunosupresión, bien con esquemas que produzcan menos neutropenia o con esquemas que eviten la exposición a los hospitales durante mucho tiempo o buscando factores estimulantes de las colonias de granulocitos para evitar esta neutropenia, ¿no?
El sistema inmunológico tenemos el que tenemos, el estimularlo lo podemos estimular con medidas de saludables, ¿no? de dieta, evitar tóxicos, de ejercicio físico, de actividad física y de prevenir un poco los contactos, ¿no? Pero no hay ningún estimulante del sistema inmunológico más allá que la educación sanitaria muy elemental, ¿no? Que le va a dar sus oncólogos, ¿no? Es cierto que hay riesgos de linfopenia, es decir, los linfocitos bajos, que es un factor de riesgo para que en caso de infección de COVID puede evolucionar más desfavorable. Y en ese sentido, los oncólogos médicos pues miramos bien los hemogramas y la fórmula, y aquellos pacientes que tienen una linfopenia importante, bueno, pues el dar consejos a nuestros pacientes de extremar las medidas de prevención, ¿no? Pero la primera medida, más que potenciar el sistema inmunológico, es prevenir la infección, ¿no? Y respecto a las mascarillas, son absolutamente transpirables y no producen hipoxemia en las personas, ¿no? Entonces, no hay que tener preocupación por usar una mascarilla durante su proceso de trabajo durante 12 o 16 horas, ¿no? O sea, no va a haber una hipoxemia ni una anaerobiosis que vaya a predisponer el crecimiento tumoral, ni mucho menos. Tiene que estar tranquila. Y como comentaba el doctor Rodrigo Lescure, tenemos ya indicación de las autoridades sanitarias que toda la población, más allá de los 6 años, vamos a tener que tener mascarillas prácticamente durante todo el tiempo cuando salgamos fuera de casa, ¿no? Con lo cual, despreocúpese de la hipoxemia, de la anaerobiosis. Las mascarillas son seguras, no producen alteraciones de niveles bajos de oxígeno y, desde luego, no se recomienda para nada medidas de oxigenoterapia adicional más que pues eso, ventilar bien las casas y poco más, pero no, por tener una mascarilla no van a disminuir nuestros niveles séricos de oxígeno y nuestros pulmones van a respirar y van a funcionar absolutamente con toda normalidad. Muy bien. Para la doctora Quiroga, nos pregunta María Amparo, ¿qué precauciones especiales frente al COVID ha de tener las pacientes con cáncer de mama metastásico en tratamiento con inhibidores de ciclinas? En relación a los inhibidores de ciclinas, hay que decir que es un fármaco oral, que es un fármaco muy bien tolerado, pero no hay que olvidar que hasta un 30% de los pacientes pueden bajar las defensas. Entonces, se ha de tener en cuenta eso, que el oncólogo lo tendrá en cuenta, y las medidas que hay que tener son las mismas que han ido recomendando los compañeros, ¿no? La lavado de manos, el distanciamiento y la mascarilla, pero no hay que tomar ninguna otra medida adicional. Simplemente ser consciente de que pueden bajar las defensas y, teniendo eso en cuenta, poner las medidas que sabemos. Muy bien. Para el doctor Rodríguez Lescure, Yolanda y Sara también preguntan cómo va a influir la pandemia en el desarrollo de los ensayos clínicos y la investigación en el cáncer de mama metastásico. Y y también indica Sara si se iniciarán nuevos ensayos clínicos en cáncer de mama metastásico. Bueno, el pico de la pandemia realmente sí que ha influido, y lógicamente por todo lo que hemos comentado, de disminuir la exposición del riesgo y sobre todo la seguridad, lo que debe ser prioritaria en cualquier programa de ensayo clínico, ha hecho que lógicamente la mayoría de los ensayos clínicos y su reclutamiento se paralice como norma general. Pero una vez transcurrido el pico, pues ya hay mecanismos, ¿no?, que vamos abriendo, desarrollando, para hacer todos los seguimientos, incluso las visitas de inicio de nuevos estudios de manera segura y lógicamente vamos a volver otra vez a funcionar y evidentemente se van a abrir ensayos clínicos para mama avanzada, para mama no avanzada y volver otra vez a lo que es absolutísimamente necesario y parte muy importante de la asistencia, que son, desarrollar buenos programas de investigación. O sea que es un parón, es un pequeño paréntesis, pero por fortuna va a durar poco y ya estamos poniendo en marcha toda la maquinaria de nuevo. Muy bien. Para la doctora Yuc, Antonia pregunta, las pacientes de cáncer de mama sabemos la importancia que tiene la investigación y la innovación en mejorar los métodos de diagnóstico y los tratamientos. ¿Cómo podemos sumar voluntades el movimiento asociativo de pacientes de cáncer de mama, los profesionales de la sanidad y las sociedades científicas para impulsar la I+D+I en el ámbito público?
Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante que viene al hilo de lo de ensayos clínicos también, que se le ha preguntado al doctor Rodríguez Lezcure, ya que, bueno, pues por desgracia en los centros se ha paralizado la investigación clínica durante esta etapa y esto es muy importante que se vuelva a retomar en estos momentos. Por precaución se han paralizado algunos ensayos de investigación y esto es una, vamos, yo creo que ha sido importante ya que no sabíamos verdaderamente cómo podría influir esto y ha sido una medida prudente total y absolutamente para que vean las pacientes lo que los oncólogos miramos a nivel de que si no conocemos una cosa más vale ser prudentes y precavidos. Y la investigación, yo creo que puede haber un punto de inflexión y así lo deseamos. Y es que esta pandemia, este proceso tan horroroso que hemos vivido todos, nos pueda servir para darnos cuenta que la investigación es importantísima, que no podemos no invertir en investigación. Esta misma pandemia nos está dando la razón de ello. Ahora no se puede poner la gente toda a investigar las vacunas, las tal, y nos acordamos de la investigación, de lo importante que es, quisiéramos que fuéramos a 200 o a 300 por hora, sacar la vacuna lo antes posible, por supuesto, pero esto tenemos que saber que es cuestión de tener una investigación sólida en un país. Nosotros hemos estado mucho tiempo sin considerarse la investigación como un pilar de nuestra sociedad. Y esto todos tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene. Yo creo que ahora la sociedad y sobre todo nuestros políticos, también la sociedad, porque no es cuestión solo de los gobiernos el invertir en investigación, tenemos que tener una sociedad solidaria para la investigación y saber la importancia que tiene. Yo creo que esto puede ser un momento de una alarma importante para la inversión en investigación. Antonia, Tony, creo que es un punto muy importante para que pudiéramos hacer una inflexión y saber que invertir hoy es un bien para mañana. En cambio, no invertir y solo acordarnos de la ciencia y de la inversión en los momentos como este, esto nos tiene que enseñar y nos tiene que dar lecciones a todos. Totalmente de acuerdo, doctora Ayuc. La siguiente pregunta es también de Antonia y es para el doctor Alés. Nos pregunta, ¿cuántos casos de cáncer podrían evitarse invirtiendo más en planes de prevención y en el fomento de hábitos de vida saludables? ¿Cómo se puede difundir el concepto de oncología de precisión y cómo se puede incorporar su práctica en una futura estrategia del cáncer? ¿Y es posible mejorar la interrelación de la oncología hospitalaria y la atención primaria? ¿Cómo se podría hacer y en qué fase de la enfermedad? Bueno, esta también es una pregunta múltiple, con respuestas múltiples y muy bien elaboradas. Así que me han dicho que vamos mal de tiempo. Sí. Así que muchas preguntas. Intentaré escabullirme. ¿En qué medida se puede lograr prevenir el cáncer de mama? Bueno, sabes que las medidas higiénicos, sanitarias, saludables, de buenos hábitos de vida, pueden tener un impacto muy importante a nivel poblacional. Vivir sanamente. Las mismas medidas son muy parecidas de las que nos sirven para disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares, sirven también para prevenir el cáncer en general y el de mama en particular. Luego, como sabes muy bien, porque has estado muy al tanto de todo ello, en GECAN hemos tenido y seguimos con el interés de investigar medidas farmacológicas que puedan ayudar aún más a disminuir esa incidencia. Creo que una de las cosas que también hemos visto como consecuencia de la pandemia es que es fundamental, es muy importante esa prevención del cáncer. Eso, idealmente,
evitaría que en situaciones de pandemia, por ejemplo, pues tener que posponer, suspender, plantearse la necesidad o la posibilidad de dar tratamientos agresivos frente al cáncer. La prevención es un bien en sí mismo y un bien general. ¿Cómo transmitir este asunto? Me acabo de tocar la nariz, no lo hagáis cuando haya gente delante. A no ser que tengáis mascarillas y tampoco las toquéis. Es fundamental lo que acabas de plantear, de seguir trasladando, y vosotros, las asociaciones de pacientes GECAN, llevamos mucho tiempo colaborando, todo el tiempo de nuestra existencia, de hecho, para transmitir esto a la sociedad. La investigación es fundamental, las personas tienen que saberlo, y de hecho yo creo que la percepción de la investigación ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, de una forma dramática, al igual que la percepción del cáncer. ¿Cómo hacerlo más? Pues seguir insistiendo e intentar lograr que en aquellos órganos decisorios que son responsables de la administración de los fondos públicos y privados, pero sobre todo públicos, haya personas con ese conocimiento, esa sensibilidad que facilite esa interacción entre ellos, las pacientes, la sociedad en general y las personas dedicadas a la investigación. Muy bien, para la doctora Ayuc, como se nos va acabando el tiempo, hemos hablado de las pacientes que están con tratamiento del cáncer de mama metastásico, pero hay muchas preguntas en relación a las largas supervivientes y, bueno, pues nos trasladan esa incertidumbre de si ellas ya, qué plazo es el que se considera que no tendrían un riesgo incrementado, si también han tenido, por ejemplo, una radiación, una radioterapia que les ha afectado al pulmón. ¿En qué vería si serían personal con un riesgo incrementado en esta situación de COVID? Bueno, yo creo que son preguntas que preocupan mucho a las pacientes, que son preguntas de tenemos que el cáncer de mama se cura en esa proporción o por lo menos no recae en un porcentaje tan alto, que hay muchas pacientes que se encuentran libres de enfermedad en seguimiento y que son este grupo de mujeres que llamamos largas supervivientes, que hace 2 años, 3, 4, 5, 6, 10 años que han finalizado su tratamiento y que están en proceso de seguimiento, de controles. Yo creo que, y de estas, creo que han hecho muchas preguntas sobre su riesgo, y pacientes que pueden estar tomando tratamientos hormonales adyuvantes en el 5º año, en el 4º año, en el 6º año de su proceso. No tienen que tener unos cuidados ni unas medidas especiales. Son mujeres que ya están libres de enfermedad, que los efectos de los tratamientos adyuvantes con quimioterapia, que en caso, como decía el doctor Rodríguez Lezcure, de producir una inmunosupresión y un mayor riesgo, ya lo han pasado, y son pacientes que no tienen que tener miedo, que no tienen que tomar medidas especiales. Las medidas que se nos aconseja a todos, no medidas de miedo, no privarse de ver a sus hijos, de ver a su marido, porque ellas tienen un mayor riesgo. Yo creo que en este sentido, todos los que tenemos tantas pacientes en seguimiento hemos recibido WhatsApps, comunicaciones, y saben y tenemos que decir que estas pacientes no tienen un mayor riesgo. Y lo que sí que hemos hecho, como se ha dicho anteriormente, tanto por el doctor García Sáez como Rodríguez Lezcure, y es que tenemos que evitar que estas pacientes en estos momentos de pandemia aguda acudan al hospital, que siempre es un foco importante de poder contagiarse. Y a estas pacientes las tenemos que proteger. Y también creo que es una medida que hemos
aprendido y que los servicios de oncología, como decía también antes nuestro presidente de SEOM, que nos decía que tendremos que aprender a hacer medicina posiblemente de otra manera. Tendremos que utilizar más los medios tecnológicos que hoy tenemos para hacer seguimientos que podemos decir virtuales a nivel de consultas telefónicas, consultas telemáticas. Nuestra sociedad de oncología tendrá que proveernos de nuevas armas para que a estas pacientes, por lo menos en momentos agudos como ha sido estos meses, pues no tengan que acudir al hospital a hacerse un control, un seguimiento, una revisión, y que estén muy tranquilas, que pueden incorporarse a sus trabajos, a la docencia. Hay preguntas que preguntaban si se podían incorporar a dar clases a alumnos, a gente en la universidad, sin ningún problema. Yo creo que tienen que tomar medidas de, bueno, pues las medidas que todos estamos sabiendo, y tenemos que saber que esto no ha pasado, que estamos en ello. Y me ha gustado mucho la frase del doctor Alés, de que como si todos estuvieran contagiados, tenemos que de alguna manera tomar las medidas de consejo que tanto se han dicho, y las tenemos que adoptar todos para que esta sociedad pues tengamos verdaderamente, salgamos de esta situación de riesgo. Y creo que para los oncólogos y para la oncología médica es una oportunidad también el saber que podemos hacer las cosas de diferente manera. Muy bien, gracias, doctora Ayub. Para el doctor Algara, nos pregunta una paciente que recibió quimioterapia y radioterapia, 37 sesiones de radioterapia, y en la actualidad está con tamoxifeno, si se considera una persona de riesgo o vulnerable frente al COVID debido a tener un pulmón irradiado. Y si su profesión es la fisioterapia, donde hay contacto directo con los pacientes y sin poder mantener las distancias mínimas. A ver, en primer lugar, mi profesión es la oncología radioterápica, no la fisioterapia. He recomendado antes la fisioterapia porque creo que es muy importante en el manejo de las pacientes con cáncer de mama. En relación a una paciente que tenga el pulmón irradiado, a ver, el pulmón irradiado en el cáncer de mama no se tiene. En todo caso, se tiene algún trocito de pulmón irradiado, y actualmente podemos decir que muy poquito trocito de pulmón irradiado. Esa señora que no recuerdo el nombre, pero que recibió 37 sesiones. Silvia, sí. Silvia, pues Silvia, me imagino que esas 37 sesiones te las dieron hace mucho tiempo. Actualmente... Hace 5 años, dices, sí. Hace 5 años. Actualmente los tratamientos con radiaciones son en 15 sesiones, y es más, con el COVID estamos intentando incluso acortarlo a 5 sesiones. Por tanto, si las 37 sesiones se las hicieron hace 5 años, ese pulmón ya se ha recuperado del todo y no tiene que tenerle, o sí que tiene que tenerle miedo al COVID, pero el mismo que le tenemos todo el resto del mundo. Nos preguntan también si en el caso de que sean positivas en COVID, pero sin síntomas, si pueden seguir con radioterapia. A ver, esa es una muy buena pregunta, y es casi eso es un problema para nosotros, porque el manejo en radioterapia de una paciente con COVID pues nos obliga a cambiar horarios, a poner a esa paciente siempre la última para que nos dé tiempo después a poder limpiar la unidad, pero si no tiene síntomas es evidente que tiene que seguir su tratamiento, porque el mejor tratamiento es poderlo hacer en el tiempo que estaba previsto. Otra cosa es que presente síntomas, como podría ser también por una gripe o por una neumonía, por otra enfermedad, que en esas ocasiones nos vemos obligados a suspender el tratamiento y a reanudarlo cuando se ha solucionado. Pero si la paciente está sintomática, evidentemente que debe seguir el tratamiento con radioterapia. Muy bien, gracias. Para el doctor Rodríguez Lescure, nos pregunta Montse, ¿qué ocurre mientras dure la situación del estado de alarma con la situación laboral de pacientes con cáncer con las revisiones en el INS a los 365 días y a los 18 meses? Han quedado paralizados los reconocimientos con la incertidumbre laboral que nos queda, además de ser población de riesgo
podríamos ser población a excluir para contratar. Bueno, hasta donde yo sé, las revisiones que están haciendo del INS, bueno, como casi muchas otras actividades que hemos revisado hoy, han pasado a ser telefónicas y telemáticas. Y entonces, efectivamente, cuando llegan teóricamente pues de una ILT, por ejemplo, el punto clave de los 12 meses en los que se ha de revisar sí o sí, pues se está haciendo ahora, pero bueno, por vía telefónica y desde los distintos médicos que hacen la revisión, si es necesario requerir algún tipo de informe, pues se le comunica al paciente. Pensar hoy en día que la mayoría de hecho, los inspectores pues son personal médico, además que está autorizado para acceder a la historia electrónica. Por lo tanto, bueno, no es muy problemático y hasta donde ellos se están haciendo, pero por vía telefónica. Muy bien. Para la doctora Yuc, Pilar y Lucía también preguntan dos situaciones similares, pacientes de cáncer de mama que han terminado ya el tratamiento y se tienen que reincorporar a su actividad laboral y en su caso pues ambas son docentes. Entonces pues no saben si deben retrasar la incorporación, puesto que van a estar también con chicos jóvenes en la universidad, en el instituto, en cualquiera de los dos casos. En esto, bueno, pues los inspectores no obligan a incorporarse inmediatamente de finalizar un tratamiento. Creo que hay 10 o 11 meses desde el diagnóstico hasta que se pueden incorporar, pero no por el COVID. Yo creo que estas pacientes pueden incorporarse a su trabajo habitual guardando las medidas y la prevención adecuada tal y como se está recomendando y hemos dicho aquí. Para mí no tienen por qué alargar el tiempo que ya se establece para reincorporarse a un trabajo. Y creo que para una mujer con cáncer de mama lo mejor y lo mejor para ella es reincorporarse a su vida habitual la forma más precoz que pueda, porque creo que esto es lo que da normalidad a su proceso y a su vida. Muchas gracias, doctora Yuc. Nos preguntan también, bueno, decirles que hay ahora actualmente más de 400 personas conectadas, viéndonos y escuchándonos y resolviendo dudas, con lo cual estamos muy satisfechas desde la organización por esta acogida. Para el doctor Algara, nos pregunta Marta, me gustaría consultarles acerca de los pacientes oncológicos que ya han superado el tratamiento, han tenido quimio, radio, si no somos más vulnerables al COVID. Actualmente no estamos catalogados como especialmente sensibles y los protocolos que se nos aplican para el trabajo son los de cualquier persona sin patologías. En mi caso, afortunadamente, las analíticas están bien, con lo que imagino que no estoy inmunodeprimida. ¿Hay algún periodo de seguridad entre la finalización del tratamiento? En mi caso, la radioterapia fue en enero hacia esta nueva normalidad. Y por otro lado, respecto a las vacunas, ¿hay un periodo en el que, aunque se administren, no sean efectivas tras haber sido administradas radioterapia? ¿Cómo valoran la próxima vacunación de la gripe conviviendo con el COVID? Bueno, varias preguntas, Marta. Primero, como se ha comentado a lo largo de esta tarde, hay algunos periodos en que las pacientes están inmunodeprimidas, pero al finalizar el tratamiento prácticamente todas ya han recuperado sus niveles tanto leucocitarios como linfocitarios. En el caso que nos ocupa, en el de Marta, nos dice además que el análisis está correcto. Por tanto, la inmunodepresión la podemos dejar a un lado. La inmunodepresión que produce actualmente la radioterapia, también la radioterapia de la mama, otra cosa son otros tipos de radiaciones, también la podemos dejar a un lado. Por tanto, la incorporación al trabajo es con el mismo riesgo de cualquier otro tipo de enfermedad. No sé si me he dejado alguna cosa. No, por último decía si le recomiendan vacunarse ahora, 5 meses después de haber terminado la radioterapia. Las vacunas, como ha dicho el doctor Rodríguez Lescure, pues la de la gripe está recomendada en el periodo que en octubre, me parece que empieza el periodo vacunal, y cuando salga la del COVID supongo que iremos todos a hacer cola para que nos la pongan. O sea que en cuanto salga, que procure ponérsela.
Muy bien, gracias. Para el doctor Rodríguez Lescure, Carmen pregunta, ¿los protocolos de las revisiones de las personas que hemos tenido cáncer de mama se pueden ver modificados por la COVID-19? ¿Hay estadísticas de personas con cáncer de mama infectadas por coronavirus en España? Bueno, en este caso él toma un fármaco y nos dice que si tiene más riesgo por tomar ese fármaco, que es letrozol. Bueno, los protocolos de seguimiento se han modificado en el sentido, sobre todo, del escenario, como se hace. Es decir, hemos pasado como hemos repetido varias veces, intentando disminuir la presencia de los pacientes en el hospital, y por lo tanto hemos pasado a un modelo de seguimiento que es perfectamente válido, que es el telefónico, ¿no? Además, yo creo que es muy cómodo por muchos motivos, ¿no? Porque además nos obliga a hacer algo que ya hacíamos en muchos sitios, yo creo, pero que ahora lo tenemos que hacer, que es arreglarle la vida a los pacientes en el sentido literal de citarse sus pruebas, etcétera, pues evitar a la paciente que tenga que ir a hacerlo, ir a ventanillas, etcétera, ¿no? El seguimiento bien hecho de forma telefónica, otra cosa es que resulta muy agotador a veces en jornadas muy largas de consulta, pero es perfectamente válido. Y además identifica seguramente en pacientes, además, que conocemos mucho los pacientes, los oncólogos, ¿no? Los médicos, aquellas situaciones en las que sí que es necesario hacer una visita presencial, ¿no? Y respecto a la segunda cuestión, que era sobre el letrozol, ¿puede ser? Sí, bueno, preguntaba si había estadísticas de personas con cáncer de mama infectadas por coronavirus en España y luego ya consultaba sobre el tratamiento con letrozol. No, bueno, hasta donde yo sé no. Lo que sí que sé, y del estudio observacional de SEOM, bueno, sí que puedo adelantar que no ingresan más en los hospitales por COVID pacientes con cáncer de mama que de cáncer de pulmón, que de cáncer de colon. Es decir, la representación de los pacientes que ingresan con cáncer y COVID en el hospital durante el pico de la pandemia es literalmente la representación de la incidencia del cáncer en nuestro país. Es decir, los tumores, los pacientes que han ingresado con COVID y cáncer en los hospitales de España, 111 hospitales de España, los más frecuentes son, pues como en la vida misma, del día a día, pues precisamente el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que son los más frecuentes realmente en la vida normal. Y respecto al letrozol, creo que también lo apuntaba antes José Ángel García Sáenz, no hay ningún dato que sugiera en absoluto que el letrozol ni ninguna hormonoterapia implique ningún riesgo extra diferente de cualquier situación normal o basal con la que comparar, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguridad absoluta en términos de la hormonoterapia. Algunas dudas tenemos con la quimio, la inmuno, insisto, dudas no resueltas, pero con la hormonoterapia no tenemos nada que pensar en el sentido de que sea una terapia especialmente de riesgo, ni muchísimo menos. Para el doctor Alex nos pregunta Ana, bueno, Patricia también, las dos consultas van en torno a la soja. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por esta oportunidad y nos dicen que suelen utilizar salsa de soja pues en ensaladas y en otras formas con otros alimentos. Pero tienen dudas sobre los comentarios que le han llegado acerca de esto. Gracias, Ana y Patricia. Yo también la uso, la salsa de soja, en el sushi, fundamentalmente, pero en cuanto a que tenga algún riesgo o beneficio de alguna forma sobre la situación en la que estamos viviendo, no hay absolutamente ninguna evidencia en absoluto. Tranquilidad total. Muy bien. Hay varias preguntas en torno a la actividad física. En este caso, bueno, para el doctor Algara, Natalia pregunta, es entrenadora de grupos de pacientes de cáncer de mama y nos pregunta acerca del riesgo que puede tener hacer ejercicio en grupo porque se comparte material como pesas, etcétera. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para realizar este ejercicio en grupo o a medio o largo plazo? Y si se podrían realizar valoraciones individuales o grupos de 3 o 4 personas máximo. Bien, la pregunta es complicada. Esto no lo ha arreglado ni la Liga de Fútbol, o sea que es un poco complicado de contestar.
Pero bueno, en principio, como se ha dicho esta tarde, el ejercicio es importante, el ejercicio hay que hacerlo. Si hay que hacerlo en grupo, hay que respetar las distancias, hay que respetar las normas, y si se comparte material, pues habrá que limpiarlo, habrá que usar guantes o no habrá que usar guantes, dependiendo de lo que sea. Y también pensar que es diferente estar en Barcelona o en Madrid o estar en Galicia, que están en dos momentos completamente diferentes de esta pandemia. Muchas gracias. Para el doctor García Sáenz, Isabel nos dice que es enfermera. Primero, si se supone que es profesional de riesgo. Me gustaría saber qué es lo que puedo hacer y lo que no tengo que hacer en mi trabajo y qué puedo hacer por los dolores articulares y musculares y demás efectos secundarios del tratamiento, como la neuropatía en miembros inferiores que sufro, que no le dan ninguna respuesta a sus oncólogos. Bueno, pues en primer lugar, el pensar que el personal sanitario somos personal de riesgo. Afortunadamente hemos estado desasistidos con las medidas de protección individual y afortunadamente gracias a la incorporación de este material, bueno, pues ya estamos más protegidos, pero es una pena que del 250.000, una pena no, o sea que llama la atención que casi 50.000 sanitarios han cogido la infección por COVID y muchos compañeros nuestros han fallecido, ¿no? Con lo cual, bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad a las familias de nuestros compañeros, ¿no? En cuanto ella, ahora que se incorpora a trabajar, pues tiene que tomar las medidas preventivas que como una enfermera normal, ¿sabes? Es más el riesgo de poder infectarse, puesto que en los hospitales aproximadamente son centros de riesgo y las medidas como un compañero suyo normal, ¿no? Y luego tener precaución también con la población de personas vulnerables que vamos a asistir, particularmente otros pacientes oncológicos, ¿no? Porque son pacientes potencialmente que tienen más inmunosupresión, ¿no? Y en cuanto a la toxicidad de los tratamientos previos, bueno, yo creo que debería de compartir sus inquietudes con su oncólogo tratante para buscar alternativas terapéuticas en caso de que las artralgias que comenta puedan ser debidas a terapia endocrina, pues se puede buscar algún otro tipo de terapias endocrinas, incluso en ocasiones hay medidas educacionales de ejercicio físico, de dieta y de actividad, incluso hay técnicas de acupuntura que pueden mejorar todo el tema de la neuropatía y de la rigidez, pero yo creo que eso es un problema que conocemos bien los oncólogos médicos y independientemente de compartirlo en este foro y darle las recomendaciones así un poco generales, debería de consultarlo específicamente con su equipo de oncólogos tratantes porque seguro que hay alguna solución para minimizar estos efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Para usted también, doctor, María José nos dice que es paciente de cáncer con metástasis en pleura con tratamiento de inhibidor de ciclinas y análogos de la LHRH. Está teletrabajando y valorando la incorporación al puesto in situ. No han realizado desinfección del edificio y ha habido muchos casos de infectados. Nos indica que qué puede hacer si le obligan a incorporarse al centro de trabajo. Además, tiene que ir en transporte público. Al ser considerada persona de riesgo y estar en tratamiento con medicación bloqueante, ¿qué riesgos puede tener y si hay algún artículo al que me pueda acoger para seguir teletrabajando? Bueno, en primer lugar, esta persona, pues gracias al conocimiento de la enfermedad, está recibiendo tratamientos con los que intentamos que nuestros pacientes puedan tener una vida lo más normal posible, poder cronificar la enfermedad, ¿no? Los inhibidores de ciclinas en combinación con análogos del HRH y la terapia endocrina consiguen una calidad de vida, aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes y que tengan una vida lo más normal posible, ¿no? Eso no quiere decir que es una persona vulnerable y, por supuesto, si tiene enfermedad pleural, pues tiene no más riesgo de infección porque ya tendrá que tener las mismas medidas preventivas que la población general, pero en el caso de que tuviera una infección, sí es una persona de riesgo, ¿no? Entonces, hombre, parece recomendable que si tiene la posibilidad de hacer teletrabajo y evitar el distanciamiento y favorecer el distanciamiento social y la interacción con la población general, pues va a minimizar su riesgo, ¿no?
pero que las inhibidores de la ciclina es cierto que se asocian con neutropenia. La neutropenia puede producir infecciones, también produce linfopenia, y en caso de que tenga una infección por COVID, pues puede tener una serie de complicaciones graves, ¿no? Entonces yo creo que debería de transmitir esas inquietudes a salud laboral de su centro donde trabaje y buscar alternativas para que pueda seguir prestando su actividad laboral de manera telemática si es posible, ¿no? Pero vamos, que la terapia endocrina con análogos de LHRH y los niveles de ciclinas, lo que pretendemos con este tratamiento precisamente es intentar controlar la calidad de vida de nuestros pacientes, intentar buscar cronificar la enfermedad bajo controles periódicos en los centros hospitalarios. Gracias. Para la doctora Quiroga, Marta, pregunta, las mujeres pacientes de cáncer de mama se plantean si sería posible unificar criterios para no dilatar los tiempos de espera desde el diagnóstico de cáncer hasta la primera intervención. Existen guías en las que recomiendan y hay los tiempos razonables en los que se recomienda que pueden pasar desde el diagnóstico hasta la cirugía de las pacientes. En la pregunta no especifica si es en relación al COVID, supongo que sí. Sí que es verdad que ha habido casos en los que ese tiempo razonable en el que los oncólogos nos sentimos cómodos mientras se hace el estudio de extensión o las pruebas quirúrgicas, se ha pensado que iba a ser superior al tiempo razonable. Yo creo que lo que hemos estado trabajando en todos los hospitales ha sido buscar alternativas, ¿no? En algunos casos lo que se ha hecho es invertir el orden de tratamiento. Cuando muchas veces hacemos cirugía y después otros tratamientos, lo que hemos hecho en estos momentos ha sido invertir el orden, sabiendo que la eficacia de los tratamientos ha sido la misma. Existe un tiempo, ¿no?, razonable. Si sabemos que no vamos a poder cumplir ese tiempo, intentemos hacer alternativas para que podamos iniciar el mejor tratamiento para las pacientes. Y yo creo que es lo que hemos estado haciendo todos, ¿no? Gracias. Para la doctora Yuk, Chibuchita nos pregunta, es asmática y superviviente de cáncer de mama. ¿Hay más peligro de contraer COVID-19? Peligro ni riesgo mayor no existe de contraer el COVID. El problema es si tiene una infección por COVID complicada con problemas respiratorios, puede tener mayores complicaciones, pero no que tenga mayor riesgo por tener o por estar diagnosticada de asma de tener el COVID. Lo que sí tiene el COVID y además con afectación pulmonar, que es una de las complicaciones más frecuentes de la infección por COVID, pues puede tener mayor riesgo. Gracias, doctora Ayuk. Pues con esta pregunta terminamos. Han llegado también preguntas a través del chat y algunas de las que estaban previamente han quedado sin responder, pero se hará, se recopilará, igual que se va a grabar este seminario, este webinar se va a colgar tanto en el canal de YouTube de GEICAM, y ese documento resumen con la contestación a todas las preguntas, tanto las que han dado respuesta aquí los expertos como las que han quedado pendientes, y tanto en la web de GEICAM como de FECMA, pues quedarán recogidas. Gracias a las más de 400 personas que esta tarde han decidido acompañarnos y sobre todo para resolver sus dudas. Pediros que una vez que terminemos solo aguantar 20 segundos. Hay una pequeña encuesta que lo que nos va a facilitar es que en sucesivas eventos de este tipo, que desafortunadamente por el COVID hemos tenido que conectarnos de otra manera, pues al final os pasaremos una pequeña encuesta, son 20 segundos el resolverla. Y por último, pues agradecer a todos los expertos que hoy en representación de GEICAM y de otras sociedades científicas han querido acompañarnos, a todas las pacientes y, bueno, y a cualquier otra persona interesada que nos ha formulado sus preguntas y ha estado participando en este webinar. Y por último, pues dar las gracias en nombre de GEICAM y en nombre de FECMA. Estas acciones a las pacientes nos resultan muy gratificantes, el acercar a los profesionales a las pacientes sin una
una mesa, en una consulta y una bata. Es importante esta cercanía entre los pacientes y los profesionales. Muchísimas gracias y os emplazamos seguro a alguna otra similar que convocaremos. Muchísimas gracias y buenas tardes.